Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Muy buenas noches, arrancamos Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas. Hoy el profesor Andrés López y el profesor Oscar Cetrángolo están disertando en la facultad, razón por la cual no nos van a acompañar. Mi nombre es Norberto Lema, que también formo parte del staff, y los voy a acompañar hasta las 21. Tenemos notas grabadas de nuestros dos co-conductores y también muy buena música como todos los días martes. Así que una vez presentado el programa, arrancamos con el primer tema que tenemos para el día de hoy, que es Force Cuts de Robert Cray Band, un gran guitarrista de color que brilló desde los tempranos años 70 hasta el día de hoy. No lo dejen de escuchar. Volvemos en unos minutos. Seguimos aquí en Partida Doble y la economía argentina está en uno de sus momentos, si se quiere, más complicados de los últimos tiempos, y trajimos, como les decíamos, entrevistas grabadas que hicieron Andrés López y Oscar Cetrángolo, y tal vez una de las cosas más difíciles de saber acerca de esta economía es lo que va a pasar. Sin embargo, Daniel Aromí tiene pronósticos acerca de cómo va a estar la economía, y aquí va esta nota que grabamos. Estamos acá con Daniel Aromí, profesor de nuestra Facultad de Microeconomía y también en el CBC, titular de una cátedra de Economía y investigador del IEP, y lo invitamos para charlar de una nota que salió publicada en nuestro blog Alquimias Económicas y que tiene mucho que ver con cosas que están pasando hoy. Bienvenido, Daniel, y gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, un placer. ¿Nos querés contar el argumento que desarrollás allí en la nota que ustedes pueden leer en Alquimias y luego vemos alguna implicancia que puede tener para la realidad argentina de hoy y su probable evolución? Bueno, un poco la preocupación surge por algo que desde hace mucho tiempo se habla en economía. Se sabe que los déficits en cuenta corriente, los grandes déficits en cuenta corriente, son motivo para preocupación, ¿no? La idea es una economía que gasta más de lo que produce, es una economía que por distintas razones podría enfrentar dificultades en el futuro. Eso lo sabemos, pero la pregunta es ¿en qué medida respondemos correctamente? ¿En qué medidas podemos anticipar en forma adecuada las dificultades que enfrentaremos a futuro? Entonces hay una discusión de hace muchos años de saber que eso puede ser un problema. La pregunta es en qué medida podemos anticipar esto, en qué medida puede haber algún error, ¿no? Y entonces tiene que ver con usar una gran base de datos, alrededor de 30 años, 46 países, y ver qué es lo que nos dice la historia en términos de en qué medida anticipamos problemas que podrían surgir luego de escenarios de grandes déficits en cuenta corriente. Eso, grandes, arriba de qué... Grandes es aproximadamente arriba de 5 puntos del producto. Grandes déficits en cuenta corriente o sea, hay un criterio, ¿no? Uno define un umbral. Yo me estaba concentrando en dentro de mi muestra, el 10% de los
el 10% de mi muestra que está asociada a los déficits más grandes, ¿no? En cualquier país. En cualquiera de esos países que, bueno, los 46 países que yo tomé representan alrededor del 80% del PIB mundial, o sea que es una muestra representativa de la economía mundial. Y hay países de todos los continentes. Hay países de distintos continentes, países con distintos niveles de desarrollo. Ajá. O sea que ahí lo que estás viendo es si los agentes que no son los agentes consumidores y empresarios que andan por ahí en la vida diaria, sino los analistas de mercado, ¿no? Sí, la principal fuente, digamos, de información para el análisis tiene que ver con los pronósticos de especialistas. Entonces utilizo una gran base de datos de pronósticos de especialistas que hacen proyecciones o pronósticos que cubren 5 años hacia adelante. O sea que vos lo que estás viendo es qué tipo de pronóstico predomina en el periodo previo a una crisis. Yo tomo ese dato, que es Sí. el pronóstico de los especialistas, y lo que veo es cómo se compara ese pronóstico con la realización, sabiendo que naturalmente todo pronosticador va a... asociado a todo pronóstico va a haber un error, entonces todos reconocemos que va a haber error. La pregunta es, bueno, tratemos de caracterizar ese error, en particular si hay un sesgo, es decir, si el error promedio tiene un signo. En principio eso es una anomalía, lo que uno esperaría bajo un escenario, digamos, donde somos buenos pronosticadores, es que en promedio el error sea 0. Y si el error en promedio tiene un signo positivo o negativo, bueno, eso es un indicador de un error sistemático, ¿no? Y vos encontrás que sí hay un sesgo, ¿no? En este caso. Entonces, encuentro sesgos. Lo primero que encuentro es que estos déficits en cuenta corriente se corrigen mucho más rápido de lo que anticipan los analistas. O sea, en promedio lo que uno ve es que en los siguientes años el déficit esperado es 2 puntos del producto más grande del realizado año a año. Entonces hay un error de pronóstico que es grande. El primer tipo de error es que los déficits se corrigen más rápido o se revierten más rápido de lo que esperan los analistas. Luego hay otros errores que ayudan a entender un poquito más qué es lo que está pasando. Y los otros errores tienen que ver con la llegada de noticias negativas con respecto al desempeño de la economía. Es decir, en particular, el primer indicador es que estas economías crecen menos de lo que se esperaba. Entonces, en promedio, luego de un gran déficit en cuenta corriente, en los siguientes años estas economías crecen alrededor de un 2% menos de lo que esperaban los pronosticadores. Es decir, economías que enfrentan una desaceleración del crecimiento o podría llegar a ser un crecimiento negativo. Lo que yo veo es lo que pasa en promedio, ¿no? Y quizás esa desaceleración ayuda a explicar por qué los déficits se revierten más rápido por la contracción de las importaciones, aunque eso no lo ves probablemente, ¿no? Digo... Exacto, en el estudio no estamos midiendo tantas variables, pero eso sugeriría que esta corrección o esta reversión rápida de los déficits no está comunicando que esta economía de repente empieza a producir un montón y logra cerrar el déficit, sino que son economías que están enfrentando dificultades y que esa reducción del déficit vendría por un mecanismo que estaría asociado a lo que vos sugerís. Recesión, claro. Sí. Y escúchame, ¿se puede o lograste diferenciar por tipo de países? Bueno, tratamos de otra forma de tratar de caracterizar un poco más los resultados es esto, es decir, bueno, veamos si hay diferencias entre países más avanzados y menos avanzados. Claro. Frente a eso, siempre tenemos un poco la maldición en macroeconomía de que tenemos pocas observaciones. Si uno tiene pocas observaciones, hay un límite al nivel de especificidad de la pregunta. Pero aún reconociendo esto, separamos entre distintos tipos de países y vemos que este tipo de regularidad está presente tanto en el caso de países emergentes como en el caso de países avanzados. O sea que no es exclusivamente una característica de un tipo de país. Y tampoco ves que haya cambios a lo largo del tiempo.
Y también tratamos de ver qué es lo que pasa a medida que avanza el tiempo y no vemos porque uno podría decir, acá tenemos una anomalía, pero esta anomalía se va corrigiendo a medida que los pronosticadores aprenden de sus errores. Y lo que vemos es que de que cuando dividimos la muestra en el periodo temprano y el periodo tardío, nuevamente observamos similares patrones, entonces no hay evidencia de un aprendizaje rápido que elimine esta anomalía. ¿Vos pensás, si bien vos no estudiaste esto en este caso hasta donde entiendo en tu paper, pero trabajas mucho en economía del comportamiento, este sesgo cognitivo podemos llamarlo, ¿no? O de percepción, ¿a qué se puede? Porque a mí se me ocurre, quizás hay un pronosticador líder, un experto líder, y todos los demás, o se forma un pequeño consenso y después todos los demás siguen eso, porque el que se sale de norma queda como, ¿no? Digamos, se pone a perder o a errar, y si todos, y en cambio seguir a otros, bueno, nos equivocamos todos, ¿no? En fin, algo así. Un efecto manada. Un efecto manada de los pronosticadores. Sí, uno puede pensar que esta evidencia genera nuevas preguntas y demandas acerca de una caracterización más precisa de qué pasa. Entonces uno puede pensar, esa caracterización tiene que ver con mecanismos cognitivos del individuo y también tiene que ver con algo que es enormemente interesante, que es esta historia del aprendizaje social, ¿no? Como incluso las estrategias que puede adoptar un pronosticador en un contexto de aprendizaje social, que puede tener que ver con imitar para proteger tu reputación, por ejemplo. Entonces hay muchísimos mecanismos, tanto a nivel individual como a nivel de aprendizaje social, que claramente están detrás de esto. Ahora, una vez más, tenemos estos límites de lo que nos dan los datos, más allá de que uno quisiera avanzar en especificar más estos mecanismos, resulta difícil, una vez más, porque los datos no son tan ricos, pero por supuesto hay margen. Uno podría querer, por lo menos a un nivel cualitativo, tratar de identificar algunas formas de mecanismos cognitivos detrás de esto. Uno podría ser el hecho de que a veces no miramos los potenciales desastres, como que hay un sistemático error que tiene que ver con planear en términos de tiempos normales y pocas veces pensar en estos escenarios malos. Y otro puede ser con proyectar inocentemente tendencias pasadas, entonces decir, mira, esta fue la trayectoria de la economía en los últimos 2-3 años, tengo motivos para pensar que esto se va a sostener, aun cuando análisis rigurosos de grandes bases de datos sugieran que esto no es así, ¿no? Y pudiera ser también que alguien podría decir, quizás gente que no quiere mucho al análisis económico convencional, que los economistas estén usando los modelos equivocados. Hay chances de que algo de esto esté pasando. O sea, ahí está la historia de... Detrás de todo pronóstico hay varios elementos, ¿no? Hay elementos que son más juicios subjetivos, juicios de expertos, y hay otros elementos que son ejercicios formales que tienen que ver con modelos de predicción, modelos de pronóstico. Hay chances de que estemos usando modelos malos, hay chances de que estemos usando erróneamente el juicio subjetivo. La cuestión es que, en cierta medida, quizás la advertencia que surge acá es, usando un modelo estadístico simple, uno aprende acerca de errores que no están siendo detectados, sea a través de modelos estadísticos o sea a través del uso de juicios subjetivos, ¿no? Y no hay una caracterización de los formadores de opinión, digamos, de que hay un grupo que vos ves que tienen mayor posibilidad de acertar y un grupo que no. Bueno, una de las cuestiones del trabajo es tratar de decir, bueno, veamos, tratemos de medir más de un indicador acerca de las opiniones o las sorpresas que llegan, y lo que vemos es que a través de utilizar 3 indicadores distintos obtenemos resultados similares, es decir, que con posterioridad a un gran déficit en cuenta corriente llegan noticias malas. Esto lo vemos tanto en lo que estuvimos mencionando, economías que crecen más de lo que pronostican expertos, pero también, por ejemplo, mirando los retornos en los mercados bursátiles. Uno piensa que una visión tradicional de economía es que los mercados son grandes agregadores de información, claro.
Y lo que vemos es que mirando precios de activos financieros se observa una regularidad similar, es decir, con posterioridad a grandes déficits en cuenta corriente, los retornos en los mercados bursátiles son en promedio menores. Entonces esto nuevamente puede ser interpretado como la llegada de sorpresas malas. Menores no con relación a los pronósticos, sino con relación al pasado. Menores a lo habitual, digamos, menores a lo que hubiera predicho, lo que uno hubiera esperado en la ausencia, de grandes déficits. Y la tercera medida de llegada de malas noticias tiene que ver con los indicadores del tono de las noticias en la prensa. Entonces, también con posterioridad a grandes déficits en cuenta corriente, en promedio el tono de las noticias en la prensa se vuelve más negativo. Y eso tiene un impacto sobre los mercados. Y nuevamente, sí, hay un problema de circularidad. Estamos en este tema del aprendizaje social, entonces uno se imagina que el resultado que nosotros observamos es el emergente de múltiples actores que están aprendiendo, sean los expertos macroeconómicos, los inversores o los periodistas, ¿no? Entonces uno se imagina que hay un gran proceso que está siendo manifestado a través de estos diversos indicadores. Si leo bien lo que estás diciendo, uno podría decir entonces que el año que viene vamos a tener un nivel de actividad menor al que algunos pronosticadores sugieren, pero que el déficit de cuenta corriente va a dejar de ser un problema tan grande, ¿correcto? Y que mejor abstenerse de invertir en acciones argentinas. Estoy leyendo bien. Nosotros como economistas terminamos interpretando muchas veces la historia. Entonces yo podría decir que si uno se parase en noviembre del 2017, eso es lo que tocaba esperar. Uh-huh. Lamentablemente estamos en septiembre del 2018 hablando de esto. Entonces, pero ese es el tipo de asociación que este análisis sugiere. Uh-huh. Muy interesante. Muy bien. Bueno, Daniel, gracias por la charla, y pueden leer la nota en el blog Alquimias Económicas. Y tomar las recomendaciones. Y tomar las recomendaciones de Daniel. Y luego discutir las implicancias para cómo es nuestra profesión, ¿no? Y justamente... Habrá que hablar del año que viene a ver qué pasó, ¿no? Bueno, primero gracias por la invitación y bueno, lamentablemente como economistas somos de estas ciencias sombrías, terminamos hablando de estos escenarios negativos. Ojalá podamos hablar de escenarios brillantes. El próximo trabajo que sea sobre nunca una buena noticia. ¿Cómo predecir un boom? Sí, un inesperado. Muy bien. Gracias, Daniel. Gracias. Seguimos en partida doble después de esta interesante nota que tiene que ver con el porvenir económico a mediano plazo aquí en nuestro país. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más música y otra entrevista más. Inicio del espacio publicitario. Noticias de la UBA. ¿Dónde, cuándo y cómo? Las actividades de las 13 facultades, el CBC, los institutos, los hospitales, los colegios están en Noticias de la UBA, con la conducción de Geraldine Murisasco. Noticias de la UBA, de lunes a viernes a las 8 por Radio UBA. Media Pila, el programa del Colegio Nacional de Buenos Aires en su segunda temporada. Noticias, invitados, entrevistas y toda la información del colegio conducido por sus alumnos. Media Pila, segunda temporada. El magazine que te acompaña de 16 a 17 en Radio UBA. Tu palabra. El programa de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar de los Trabajadores Universitarios. Tu palabra. El punto de encuentro no docente en la radio. Escúchalo todos los jueves de 13 a 14 con la conducción de Belén Luise y Gabriela Bresán. Fin del espacio publicitario. Seguimos aquí en partida doble. Vamos a escuchar un poquito más de música. Esto es un poquito de
de Yes. Hace mucho tiempo que no veníamos escuchando algo de rock sinfónico. En mi caso, la vez anterior habíamos pasado algo de Genesis en su mejor momento sinfónico en los años 70. Y ahora vamos a escuchar algo de Yes. Esto es Perpetual Change y volvemos en unos minutos. Seguimos aquí en Partida Doble y vamos a nuestra segunda entrevista del día de hoy. Vamos a escuchar a Guido Sac hablando acerca de la perspectiva macroeconómica aquí en nuestro país. Volvemos en unos minutos. Estamos ahora con Guido Sac, profesor de nuestra facultad, investigador del IEP y especialista en temas de macroeconomía. Así que, Guido, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitar. Muy bien, muy bien. En la charla previa estuvimos con Daniel Aromí, quien nos contaba un trabajo del cual publicó un breve resumen en una nota para nuestro blog Alquimias Económicas, y que tenía que ver con la revisión de episodios pasados de fallas sistemáticas en los pronósticos de los economistas en presencia de grandes déficits de cuenta corriente. Más que fallas, sesgos hacia determinadas, ¿no?, digamos, tipos de errores. Entonces esto quizás nos abre un poco, nos da el pie para charlar de cuán difícil es pronosticar qué va a pasar en la economía argentina en los próximos meses, el próximo año, cosa que cuando alguien le decís sos economista, primero te dice ¿y dónde? ¿Y qué va a pasar? Y uno le dice no tengo Comprobando. Claro, no tengo la más remota idea. Pero bueno, Guido. Bueno, a ver, un tema interesante, ¿no? Yo creo que en este tema la economía no escapa a otras ciencias, en particular a otras ciencias sociales, ¿no? Y otras disciplinas de la vida también, ¿no? Que es muy difícil saber lo que va a pasar y es más sencillo explicar lo que pasó. Yo creo que la economía en eso no escapa a lo que es la vida misma. Claro, a los economistas a lo mejor se nos exige muchas veces que podamos proyectar, sobre todo porque para hacer política pública uno tiene que tener debería tener una idea de lo que va a pasar. Supongo que me parece que es la parte más difícil de la economía. Bueno, dicho esto, no sé si quieren que hable más de lo que yo pienso que va a pasar en la economía o de la dificultad en sí misma de... No, hablar de lo que vos pensás y en todo caso, a partir de lo que vos pensás, separar un poco los elementos que son como tendencias que uno espera y cómo uno tiene en cuenta la eventualidad de algo que uno no necesariamente espera, ¿no? Bueno, en ese sentido la economía argentina, siendo tan volátil e inestable, obviamente la proyección es más difícil que en otras economías. Pero dicho esto, en la crisis internacional de 2008 mucha gente venía diciendo que había una burbuja, pero después decir cuándo va a estallar la burbuja tampoco es sencillo. Incluso hasta último momento había gente que decía que no era una burbuja. Economías estables, en economías inestables como la Argentina, mucho más difícil todavía. Y en este contexto de tanta volatilidad cambiaria en los últimos meses, saber si se va a estabilizar más o menos en torno a los valores actuales o si va a seguir subiendo como vino subiendo, es más bien complicado. Yo me inclino porque va a seguir, por ejemplo, el tipo de cambio va a seguir subiendo suavemente, me explico lo que significa, más o menos en torno a la inflación. Se mantiene el tipo de cambio real actual. Más o menos se mantendría el tipo de cambio real actual, obviamente, me puedo equivocar, ¿no? Pero si yo estuviera hoy en el gobierno, intentaría al menos que el tipo de cambio real se mantuviera en torno a los valores actuales e intentaría bajar la nominalidad de la economía toda junta, no usar un ancla cambiaria como, un ancla inflacionaria como el tipo de cambio ni como las tarifas, sino intentar bajar toda la nominalidad de la economía más o menos al mismo tiempo. Vamos a un mundo de tipo de cambio real alto, con menores problemas del sector externo y peores campeonatos de fútbol. Efectivamente. Sí, en principio los menores problemas del sector externo a corto plazo al menos se da por menor nivel de actividad, ¿no? Si el tipo de cambio alto
se mantiene estable y eso ayuda a fomentar las expo y a permitir cierta sustitución de importaciones, muchísimo mejor, ¿no? Porque eso permitiría un crecimiento mayor sin tanto problema de balanza de pagos. Pero eso va a tomar siempre toma un rato más, ¿no? El efecto más inmediato es una baja de la demanda, ¿no? Exactamente. Si el año que viene no hay problema, hay equilibrio comercial o incluso hasta un superávit, claramente es por recesión y no por sustitución de importaciones ni exportaciones creciendo. Es corto plazo. Exactamente. Ahora, volviendo a la cuestión de cómo estiman, a mí me da la impresión de que los economistas que se dedican a pronosticar, que no somos todos, digamos, ¿cierto? Hay algunos que se dedican a cuestiones más macro, de proyecciones, y otros que no. Pero los que se dedican a proyectar, lógicamente proyectan a partir de variables económicas que uno puede proyectar razonablemente. ¿Qué va a pasar con los precios relativos, el nivel de actividad, la coyuntura internacional? Ahora, yo me paro en el momento que alguien hizo la proyección el año pasado. No tenía posibilidades de prever un acuerdo con el fondo. No. Uno podría prever una situación crítica, pero no. Y eso claramente cambia la situación, ¿no? Sí, cambia. A ver, sí, claramente. Toda innovación digamos, todo dato nuevo, ¿no? Innovación en ese sentido, por definición, cambia todo lo que uno había pensado, en mayor o en menor medida. Claro. Las proyecciones del año pasado para este año eran se apartaron tanto de lo que realmente sucedió, en parte, bueno, por algo que hablábamos con Daniel Heyman hoy mismo, que decía, bueno, quizás uno piensa que hay un 20% de probabilidad de que haya un shock externo fuerte, claro. Un shock externo, acompañado obviamente con políticas internas, en realidad digo, un sudden stop, ¿no? Un freno al financiamiento de la cuenta corriente. Uno piensa que el año que viene puede haber, o que el año siguiente puede suceder este freno al financiamiento con una probabilidad determinada baja, menos que la mitad o menos que la tercera parte. Y sin embargo uno sabe que está esa posibilidad latente, pero que suceda el año que viene o el siguiente o el otro, bueno, en realidad uno no sabe muy bien cuándo, sabe la tendencia, lo que no sabe es finalmente cuándo se frena el flujo de capital. Claro, y hay factores que están mucho más lejanos de lo que un economista razonablemente puede prever. Te digo porque, fíjate que yo hace un rato estaba leyendo empecé a leer el mensaje de presupuesto que presentó hoy el gobierno, ¿no es cierto? El mensaje de presupuesto, como siempre, explica por qué pasó lo que pasó y qué es lo que espera que pase, ¿no es cierto? Y cuando explican por qué la situación fue tan crítica, entonces hablan de la sequía, la crisis, etcétera, y dicen, y la aparición de los cuadernos, como una razón por la cual la economía creció menos de lo que se esperaba que iba a crecer. ¿A vos te parece que es un factor? Yo creo que no. Yo personalmente creo que no. Porque eso claramente no entra en ningún modelo económico. Nadie va a decir vamos a crecer más o menos porque aparezca una bolsa, un cuaderno o un tractor. Yo creo que con la situación macroeconómica que hoy tiene Argentina, todo este caso de los cuadernos y todo, bueno, todos los casos de... O shocks políticos en general, ¿no? Shocks políticos. También uno podría pensar en forma medio conspirativa hasta qué punto la aparición de los cuadernos hoy no es algo endógeno por el deterioro de la situación económica, ¿no? También puede ser, claro. Desconozco totalmente. Sí. Pero uno dice, bueno, a lo mejor aceleraron esa causa para distraer un poco la atención. Si eso va a generar una reducción en la inversión, si me dijera que estamos en un momento más bien normal o de crecimiento, puede ser, pero en esta situación el deterioro, si es que genera alguno, me parece más bien marginal. En el caso de Brasil tal vez sea más posible, ¿no? Yo creo que sí, pero porque también todas las causas estas en Brasil se iniciaron, bueno, lleva tiempo. Lleva tiempo y bueno, cuando sacaron a Dilma, ¿no? Cuando se decidió que Dilma no estuviera más siendo presidenta, ¿no? Como generó bastante más problemas, y hoy está preso el principal candidato, al menos por intención de voto, a la presidencia asociada a estas causas. Efectivamente. Ahora, volviendo a las dificultades para predecir, ¿cuáles serían las principales incógnitas que
de las cuales depende la evolución de la economía argentina y que nos obligan a decir, bueno, en escenario A puede pasar tal cosa, sacando lo que el gobierno va a hacer, ¿no? Digamos, supongamos que el gobierno va a hacer lo que promete hacer en el presupuesto y en el acuerdo con el FMI. Bueno, el crecimiento de la Argentina siempre estuvo muy ligado a la disponibilidad de dólares, ¿no? Entonces, efectos como la sequía, que escuchaba el otro día que habrían costado unos 8.000 millones de dólares, ¿no? O que los mercados financieros te están financiando, ¿hasta cuándo te están financiando? Uno no sabe muy bien cuánto va a subir la tasa, la Fed de Estados Unidos, cuántas veces en el año, en qué magnitud. Todas esas cuestiones creo que son, todas esas incertidumbres son las que hacen tan difícil predecir a un economista, ¿no? Y en el caso argentino yo creo que la variable clave es la disponibilidad de dólares. Dicho esto, quizás la pregunta que hay que hacerse en términos de política pública es ¿por qué permitir que Argentina o que el crecimiento de Argentina dependa no de dólares que genera vía exportaciones, sino de dólares que puede acceder a través de préstamos y que ya no depende únicamente de la decisión del país, ¿no? Esto obviamente no es algo sencillo aumentar las exportaciones, pero si uno está creciendo financiado por el resto del mundo, tiene que saber que también su crecimiento depende de que el resto del mundo siga dispuesto a financiar. Sí, claro, a mediano plazo uno tiene que cambiar la matriz de financiamiento, si no... O sea que los principales interrogantes están en el frente externo, digamos. Yo creo que sí. Y en tu opinión personal, como ahora sí como dentro del rango de error que hemos visto que existe en los pronósticos, ¿qué estás esperando? ¿Cuán optimista, pesimista sos sobre lo que resta del año, en particular para 2019? Porque lo que resta del año creo que todos coincidimos que no va a ser muy feliz. Sí, yo soy, la verdad, bastante pesimista. Soy bastante pesimista, primero justamente porque Argentina se quedó sin demasiado margen de acción, ¿no? Depende de los dólares que ya no consigue en el mercado internacional, que le puede proveer el FMI, pero con condicionamientos bastante estrictos. Por el lado fiscal, llamativamente, ¿no? A mí una de las cosas que me llama la atención es que buena parte de las exigencias del fondo son por el lado fiscal, cuando al menos lo que yo pienso es que el problema es principalmente externo. Hay vasos comunicantes, sin lugar a dudas, pero bueno, digo, si Argentina tuviera disponibilidad de dólares, tal vez no sería tan grave tener déficit fiscal, ¿no? Y además soy pesimista porque me da la sensación que ni el último gobierno de Cristina ni este gobierno han sabido manejar. El último gobierno de Cristina, o incluso unos años antes, no han sabido manejar el auge. Este gobierno no ha sabido manejar la recesión o el estancamiento. Y no sé si el año que viene van a saber hacerlo, ¿no? No digo que sea una tarea fácil, pero visto lo visto, no puedo ser muy optimista. Pero si vos tenés que hacer un balance entre condicionantes y capacidades, vos le adjudicás más peso a la falta de capacidades que al condicionante. No es fácil lo que estoy preguntando. No es fácil. Hay un condicionante complicado para la Argentina y más, digamos, para este tema de la dificultad de acceder a dólares, pero dado este condicionante, la verdad es que la forma en que se actuó me parece que no fue la más adecuada. Y ahora, cuando vos decís que sos pesimista, ¿de qué escenario ves? Porque hay varias maneras de ser pesimista. Uno es un escenario donde la recesión es más fuerte de la que uno piensa y entonces emergen problemas sociales y políticos. Otro es una que es todavía peor, que es que haya un escenario de no pago de la deuda externa o crisis, o incluso una crisis financiera que hoy parece lejana, pero que sabemos que... Sí, parece lejana hasta que aparece y aparece más rápido de lo que uno cree. Yo veo dos escenarios posibles, ninguno de los dos es muy agradable. El primer escenario que veo es un estancamiento prolongado, con un deterioro leve año tras año de producto per cápita, condiciones sociales, distribución del ingreso. Y otro escenario que no es mucho más feliz o incluso peor todavía, que sea una crisis fuerte 2019 o 2020. Una crisis
en donde el tipo de cambio pegue otro salto, la inflación pegue otro salto, lo que hablábamos de la nominalidad de la economía, en lugar de retroceder, sigue acelerándose, con costos sociales fuertes. Ese escenario es una crisis fuerte de ver cómo se reordena la economía después de esa eventual crisis fuerte. Bueno, los oyentes se quedarán preocupados. Sí. Creo que tenemos que pasar un tema muy para terminar el programa, sí, para que la gente... Pero bueno, es lo que hay. La parte positiva es que los economistas somos muy malos para proyectar, con lo cual podemos ir equivocando. Ojalá. Vamos a apostar al error de Guido, al error por pesimismo. Bueno, muchas gracias, Guido, por venir, por la charla. Gracias. Chao. Hasta luego. Vamos a la agenda de nuestra facultad, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Becas de ayuda económica Sarmiento, se encuentra abierta la inscripción online a las becas de ayuda económica. Puedes hacerlo desde el 10 de septiembre al 5 de octubre ingresando en www.becasc, vamos de nuevo, becascv, así como suena, becascv con doble S y todo junto, .rec.uva.ar. La Secretaría de Graduados organiza entre el 17 y el 20 de septiembre las jornadas Jóvenes Graduados 2018 y participa de las distintas conferencias gratuitas. Las vacantes son limitadas y se entregarán certificados de asistencia. Hay que enviar nombre y apellido, DNI y carrera al teléfono de contacto al teléfono de contacto 5285-6550 y al mail contacto.graduado@fce.uva.ar. Asimismo, el miércoles 26 de septiembre a las 16 horas, la Escuela de Estudios de Posgrado realizará una charla informativa virtual. Se trata de una sesión virtual de aproximadamente 40 minutos, moderada por la responsable de Relaciones Internacionales, la licenciada Maritza Morales, quien brindará una introducción a los distintos programas académicos, requisitos y criterios de admisión y todo lo que se necesita saber para postularse como estudiante internacional. Al final de la misma habrá un espacio para aclarar dudas e inquietudes de los participantes. Más información en la www.economicas.uva.ar. Y entre los días 1 al 4 de octubre de 2018 se desarrollará el Congreso Económico el Congreso Internacional de Economía y Gestión ECON 2018, el evento más importante de las ciencias económicas de nuestro país. Durante las 4 jornadas de reflexión, análisis y discusión contamos con una amplia oferta de debates y conferencias de gran calidad, abarcando diversas temáticas de la actualidad, tal como ocurrió en las ediciones anteriores. Bien, esto fue la agenda hasta el día de hoy. Anduvimos con 2 entrevistas que tuvieron que ver con las perspectivas económicas y la macroeconomía al día de hoy aquí en nuestro país. Y de parte nuestra nos volveremos a encontrar la semana que viene, el día martes a las 20 horas. Nos vemos, gracias, chao. Partida doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas por Radio UBA.